Egunon, comienza el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello hoy contamos con la portavoz de Sortu y abogada, Amaia Izko, ongi etorri. Egunon. Ayer conocíamos ya que el 17 de octubre es la fecha para el comienzo del macrojuicio contra EH y Batasuna, ese macrojuicio también conocido como el de las Herriko Tabernas. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde Sortu? Pues la valoración creemos que no puede ser otra que este es un nuevo eslabón de una cadena que ya venimos conociendo desde hace tiempo, ¿no? Y es la cadena que lleva el Estado español en la profundización de continuo entorpecer el proceso de superación del conflicto y el proceso de paz que ha de abrirse en Euskal Herria, y el proceso que está en marcha en Euskal Herria. Por lo tanto, es otro elemento más que profundiza en esa postura tomada por el Estado de entorpecer y atentar de alguna manera contra ese proceso. ¿Consideran que es, por lo tanto, un retroceso? Consideramos que ese es el intento que hace el Estado, ¿no? Es decir, el Estado, el gobierno español fundamentalmente está en un continuo intento porque se bloquee la situación, incluso porque se lleve la situación a parámetros de involución. Ese es el intento del Estado, pero que desde Sortu creemos que tenemos que estar por encima de eso y que la sociedad vasca va a conseguir estar por encima de eso, y que pese a que esa sea la intención y la voluntad del Estado, podamos superar y podamos continuar con este proceso que es el que se merece este pueblo, que es el de superación del conflicto y el proceso de paz y normalización. Uno de los encausados en esta causa, en la de las Herriko Tabernas, es Arnaldo Otegi, precisamente un Arnaldo Otegi que también era noticia hace apenas unos días por esa decisión del Constitucional sobre el caso Bateragune. Jone Goirizelaia hablaba de que ella estaba alucinada con esa decisión. No sé cómo valora usted esa decisión, si usted también está alucinada. Hombre, desde luego que es para estar alucinada. Lo que pasa es que también es cierto que en los últimos años largos y sobre todo también en el tiempo más corto, en este año y medio, los tribunales españoles nos han puesto el nivel de alucine bastante alto, ¿no? por la forma continua de plegarse a las decisiones políticas de obstaculizar el proceso por parte del gobierno español. Por eso este caso de Bateragune no se puede entender sin su unión con el de las Herrikos o con los procesos contra los jóvenes o los procesos contra actividad política que siguen pendientes y que siguen su curso en los tribunales españoles. Por eso digo que es una cadena que pone bien de manifiesto cuál es la voluntad del Estado, que choca frontalmente, creemos nosotros, con lo que es la voluntad que ya en muchas ocasiones la mayoría social, política y sindical de este pueblo ha puesto de manifiesto. En cualquier caso, en el tema más centrado en el tema de Bateragune, yo creo que ahí desde luego el tribunal tenía margen para suspender la decisión de mantener en prisión a estas personas y ponerlas en libertad, y que incluso esa decisión desde el punto de vista jurídico es la única que hubiese permitido o que hubiese garantizado los derechos de estas personas, porque ya puede ocurrir que la decisión, y será muy probable que la decisión del Constitucional se dé para bien o para mal, pero que se dé una vez que hayan terminado la condena, a la vista del tiempo que tienen la mayoría de ellos y ellas cumplido lo más, desde el punto de vista de la lógica, desde luego, pero también desde el punto de vista jurídico, lo más razonable hubiese sido ponerlos en libertad. Sin embargo, no se les pone en libertad, y eso nos tiene que llevar inmediatamente a pensar que es una decisión política y no jurídica la que les mantiene, por mucho que se le dé o se le cosa ese traje jurídico, la que mantiene a estas personas en prisión. Y eso es lo preocupante, que el Estado siga en su actitud y en su voluntad de profundizar en esa obstaculización del proceso. Como decíamos, esa decisión la ha adoptado el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que ahora mismo está en pleno proceso de renovación, una renovación que le llevaría a que, al parecer, todos los magistrados que componen el Constitucional sean de tendencia más conservadora. No sé si usted tiene miedo a que eso, de alguna manera, aliciente más esas decisiones políticas que ustedes están denunciando. No es que lo acreciente, es que pone de manifiesto cuál es la realidad del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en teoría es la máxima instancia jurídica del Estado, pero es que está absolutamente penetrada por condicionantes, incluso en cuanto a su formación, por condicionantes políticos, y luego vemos que su actuación está absolutamente
absolutamente penetrada por decisión política. Eso es lo preocupante. Quién lo componga particularmente en cada momento, yo creo que cambia muy poco, porque lo que lo condiciona absolutamente es la decisión política que en cada momento tome el gobierno de turno o incluso el Estado. Eso, por lo tanto, podría llevar a la justicia a seguir enrocada en el tipo de decisiones que ha adoptado hasta ahora. Eso es lo que parece, y muchas veces, no solamente en los últimos tiempos, sino antes también se ha denunciado, y lo ha denunciado la izquierda abertzale una y otra vez, que las decisiones jurídicas más importantes que para con Euskal Herria y que para con la izquierda abertzale se han tomado en los últimos años han tenido un origen, un desarrollo y un objetivo absolutamente político. Centrándonos otra vez en la persona de Arnaldo Otegi, hay quien considera que es de alguna manera una paradoja que alguien que ha abogado en los últimos años muy en primera plana por esa defensa de que la izquierda abertzale haga una defensa única y exclusivamente por las vías políticas, está en la cárcel, mientras que Sortu es legal. No sé si usted también considera que es una paradoja esa situación. Puede ser, puede considerarse así, claro, una paradoja, pero lo que realmente grave es el proceso de Bateragune, como ha sido desde el principio, porque cuando se toma la decisión de poner en marcha este proceso con las decisiones y demás, el Estado la toma sabiendo cuál es la posición que esas personas están manteniendo en este momento y cuál es el debate que se está produciendo en la izquierda abertzale, y sin ningún tipo de duda se hace ese operativo político judicial para entorpecer esa reflexión de la izquierda abertzale y para entorpecer ese cambio que se está empezando a producir en ese momento, que luego lleva a una decisión de cambio de estrategia ampliamente aceptado en el seno de la izquierda abertzale. Entonces, no es de extrañar que esa paradoja se mantenga hoy en día, porque ya nace de esa decisión de entorpecer esa labor de esas personas concretas y ese debate que se está produciendo. Entonces, paradoja sí, pero no, porque realmente nace con esa vocación, y con esa vocación se mantiene, porque mantenemos que sigue teniendo el mismo objetivo, mantener a estas personas en prisión, como a otras muchas, en las circunstancias en las que se les mantiene, que es la de poner dificultades, poner trabas e incluso suponer una agresión contra el proceso. Ante esta decisión que adoptaba el Constitucional, Jone Goirizelaia decía que no descartan ahora a ir a Europa. ¿Hay esperanza de que Europa tome otra determinación que no haya tomado los tribunales españoles? Bueno, lo que hemos podido ver en los últimos años es un cierto cuestionamiento, desde luego en instancias europeas, y ahora también con el tema de la tortura de mano de la ONU, pero también en otras ocasiones, ¿no? Es decir, bueno, desde luego lo que hemos visto es que en determinados temas, en temas centrales, en temas de Estado, hay un blindaje absoluto por parte de la judicatura en general en el Estado español, y por lo tanto no nos queda otro remedio que acudir a otras instancias, y desde luego la confianza, que no puede venir de esas instancias judiciales internas del Estado, tiene que venir de otras instancias. En su presentación decíamos que usted es abogada, sobre todo conocida últimamente por casos como el de Inés del Río, precisamente miramos ahora a Estrasburgo. ¿Cómo está la situación del recurso que presentó el Tribunal Español ante la decisión de Estrasburgo en cuanto a la doctrina Parot? Sí, bueno, a partir de que se hizo la vista en marzo ante la Gran Cámara, ante la Gran Sala de Estrasburgo, a partir de ese momento empieza la deliberación de los jueces sobre esta materia, y en eso estamos. Los jueces están deliberando, todos los elementos están encima de la mesa, y los jueces están deliberando sobre la decisión que van a tomar. ¿Cuánto va a costar esa deliberación? No tenemos ni idea. Ha habido ciertas filtraciones de que quizás podría venir la resolución en septiembre. Lo cierto es que a nosotros no nos ha notificado nada oficialmente del tribunal sobre cuándo vaya a ser la resolución. En eso estamos. Y yendo un poco más allá, es decir, yo desde luego lo que espero que venga de la gran sala es el refrendo de lo que ya ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, de lo que ha dicho además una sala de forma absolutamente unánime, de forma absolutamente contundente, razonada y lógica,
que es que la aplicación práctica de la doctrina es vulneradora de derechos fundamentales y de derechos humanos, porque esa decisión, en mi opinión, es la única que puede garantizar realmente esos derechos básicos, esos derechos humanos de los presos. En todo caso, centrándonos en esa decisión que se adoptaba en verano, ¿cómo valoró la decisión de Estrasburgo en su momento? Yo creo que algunas veces que me preguntaron, yo la definí como empezar a ver por fin la luz al final del túnel, porque la aplicación de la doctrina ha sido un túnel negro que nos ha llevado de un tribunal a otro en el Estado español, y en todos se ha mantenido una cuestión que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista lógico, es una absoluta aberración, y no solo lo hemos dicho nosotros, sino que lo ha mantenido así también pues voces destacadas tanto de la judicatura como del mundo jurídico, ¿no? Entonces, fue después de todo ese camino oscuro a través de los tribunales, con una cuestión que parece pues una aberración jurídica, el hecho de que Estrasburgo lo reconociera además en una sentencia tan contundente, pues fue empezar a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y esperemos que la resolución de la Gran Sala sea la salida ya del túnel. Desde el Partido Popular, sin embargo, han dicho reiteradas veces, sin ir más lejos, ayer mismo Laura Garrido lo decía en el programa de Egun On Euskadi, que una cosa será la decisión que adopten los tribunales y luego habrá que ver si el Partido Popular cumple esa decisión. No sé cómo valoran esas palabras. Bueno, pues yo creo que en ese aspecto se han dicho muchas cosas y se dicen muchas cosas muchas veces para meter ruido, ¿no? Y para tapar así las verdaderas responsabilidades o lo que realmente la actuación que realmente tiene que mantener el Estado. Digan lo que digan en ese aspecto, lo cierto es que el Estado español está obligado a cumplir las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo. No en vano el Tribunal español firma el Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales y acepta la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, más allá de la discusión de si esas sentencias son ejecutorias o no lo son, de si hay un mecanismo interno o no lo hay en el Estado español, que no lo hay porque el Estado español no ha querido ponerlo en marcha, más allá de eso, lo que no se puede decir es que no va a cumplir. Tiene obligatoriamente que cumplir la resolución que dicte Estrasburgo. Y no solo, desde luego, en mi opinión, claramente en el caso de Inés, sino que lo que no puede ser de recibo es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diga que una determinada actuación, en el caso de una persona concreta, porque las sentencias van unidas a personas concretas, es vulnerador de derechos fundamentales, y el Estado, en los demás, que son exactamente iguales, diga, ahí no voy a hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, desde luego preocupa, y a mí me preocupa mucho ese término de ingeniería jurídica que se sacan de la manga, ¿no? Cuando ya ven que están apurados ante Estrasburgo, porque ingeniería jurídica es la propia doctrina, pero yo creo que el margen es muy poco, y si van más allá de ese margen, desde luego creo que será en su perjuicio, porque pondrán bien de manifiesto que son capaces hasta de pasar por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y desde luego también por el respeto de los derechos fundamentales y humanos para aplicar sus decisiones políticas, y eso dice mucho del Estado. Y si se diera esa situación, si el gobierno español decidiera no cumplir con la decisión de Estrasburgo, ¿qué margen les queda a ustedes? El de la pelea, como hasta ahora. El de la pelea no solo jurídica, que ha sido una imponente pelea jurídica, sino también el de la presión social, de alguna manera. Es decir, al final es la voluntad de la sociedad vasca, en este caso, la que nos está llevando poco a poco adelante en muchos aspectos, y en este también así tendrá que ser. Pero tal vez sean muchos los que se cuestionen cómo puede haber decisiones tan diferentes entre unos y otros tribunales si se supone que la justicia es igual para todos. Hombre, la justicia, cuando el componente político, la penetración política es tan grande, pues ocurren cosas así, lógicamente, y desde luego todo el recorrido jurídico que se le ha hecho, todos los pronunciamientos judiciales que se han hecho en torno a la doctrina han tenido un prisma absolutamente político y una decisión concreta, que ha sido la de presionar
yo creo que castigar y presionar al colectivo para forzar determinadas cuestiones. Y eso es lo que ha guiado a los tribunales, con lo cual es lógico que las decisiones sean tan diferentes dentro del Estado español o fuera de él. En esa línea es lo que le quería preguntar. ¿No es de alguna manera un tanto sonrojante que Europa tenga que llamar la atención a un Estado sobre un incumplimiento de los derechos humanos? Hombre, yo creo que el Estado se debería de sonrojar, ¿no? Pero lejos de sonrojarse lo que dice es, me da igual lo que diga Estrasburgo, ¿no? Y estábamos haciendo allá mismo la vista ante la gran sala y ya estaba anunciando que haría ingeniería jurídica para no cumplirlo, ¿no? Por eso decía que toda esta actuación dice mucho de lo que valen los derechos humanos, lo que valen los derechos fundamentales para el Estado español. En esa misma línea, usted apuntaba hace apenas unos minutos esa decisión de la ONU de reconocer que la Guardia Civil torturó a María Achával. ¿Qué supone en la práctica esa decisión? Pues yo creo que supone mucho, supone, además de para ella, desde luego, porque el reconocimiento de la tortura, para una persona que la ha sufrido, yo creo que es muy importante, ¿no? Incluso para empezar a superarla, pero significa mucho más, porque tiene algunos puntos muy de destacar. En primer lugar, y uniéndolo con lo que estaba diciendo, ¿no? Lo llamativo o lo significativo que resulta que tengan que ser, que hayan sido instancias externas al Estado español, tanto el Tribunal de Estrasburgo en los últimos tiempos como ahora la ONU, pero también en muchas ocasiones ya el relator de la ONU para temas de terrorismo le ha dicho al Estado español, cuidado con lo que estás haciendo con la tortura, cuidado con lo que estás haciendo con la incomunicación, tienes que parar esa vía. Eso se lo ha dicho ya muchas veces, ahora se lo dice ya en forma de recomendación, es decir, esto tiene que acabar, ¿no? Entonces, que sean instancias exteriores al Estado español las que hayan tenido que poner en el tema de la tortura al final los puntos sobre las is frente a ese blindaje absoluto que ha habido en el tema de la tortura en todas las instancias jurisdiccionales del Estado español, en todas, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, con algunas excepciones, pero en todos los tribunales ordinarios, allá donde se han puesto las denuncias, ese blindaje al tema de la tortura, ese no querer ver porque tiene su recorrido, ¿no? La tortura, y eso es muy grave. Entonces, eso sería para mí el primer punto a destacar, y otras dos cuestiones que la propia resolución recoge, que es, en primer lugar, la relación casi causa-efecto que hace de la incomunicación y de la tortura, es decir, para que desaparezca la tortura, la garantía más general es que desaparezca la incomunicación, porque la incomunicación es, de alguna manera, la barrera que protege y hace impune a la tortura y que la permite, ¿no? Entonces, tiene que desaparecer la incomunicación para que pueda desaparecer la tortura, y en segundo lugar, esa constatación que hace de que en cuestiones, al menos en detenciones, en situaciones de incomunicación relacionadas con motivos políticos, la tortura ha sido de aplicación sistemática y no anecdótica, ¿no? Eso es muy importante, porque nos puede ayudar a empezar a dar pasos en el reconocimiento de esa situación, y por lo tanto también en el reconocimiento de esas víctimas, de las personas que lo han sufrido. En esa línea, las Naciones Unidas dan, como usted decía, algunas recomendaciones a España, pero ¿hay alguna obligatoriedad en las recomendaciones que le dan las Naciones Unidas a España? Pues realmente no la hay más que el sentido común y el sentido de Estado y la obligación que tendría un Estado de poner ante todo la garantía de los derechos humanos de las personas que viven en ese Estado, ¿no? Más allá de eso no lo hay, y eso es lo que quita un poco de esperanza ante este tipo de resoluciones, que como digo, no es la primera vez, y sin embargo ahí está la incomunicación, ahí están el archivo sistemático de todos los procedimientos de torturas, de todas las denuncias de torturas. Entonces, eso es lo que preocupa, desde luego, tienen que ser bienvenidas y nos tienen que ayudar a avanzar en ese aspecto este tipo de resoluciones. La duda viene siempre por el Estado español, al final se sonrojará y empezará a poner en marcha esas recomendaciones. Hablamos ahora de Sortu, como decíamos, usted es portavoz de Sortu, ya está en marcha. Pero de cara a las próximas elecciones, ¿cuál sería el lugar que ocuparía Sortu?
El lugar que ocupa Sortu en este momento es dentro de la coalición EH Bildu, sin ningún tipo de duda. Y es que la coalición EH Bildu, bueno, ha pasado o sea, se han producido en ese camino diferentes fases, lo que ha hecho que en diferentes instituciones eso que es la voluntad o el objetivo de aunar de forma la voluntad lo más amplia posible de sectores de la sociedad vasca, eso ha tenido diferentes formulaciones según las instituciones y según los momentos en que hayan venido las convocatorias electorales. Pero más allá de eso, y siempre lo hemos dicho, más allá de la propia institución y de esa labor institucional, más allá de eso está la coalición EH Bildu, que no se limita y no se va a limitar ni se puede limitar a esa intervención institucional, sino que es mucho más, y es pues esa coordinación, ese aunar fuerzas para hacer avanzar las cosas aquí en dos aspectos, en el aspecto de superación del conflicto y en el aspecto socioeconómico, por así decirlo. Por lo tanto, por concretar, Sortu no se presentaría como marca única y exclusiva de manera individualizada, sino que se integraría en esa apuesta por las coaliciones que se ha hecho hasta ahora. No, por supuesto. Sortu tiene de los acontecimientos diarios y tiene su lectura propia, su posición propia, pero a la hora de intervenir tanto en las instituciones como, ya te digo, más allá, esa vocación de hacerlo coaligado con esas otras fuerzas que están por avanzar y por el cambio aquí, en Euskal Herria. ¿También en Navarra? También, por supuesto. Hablando de Navarra, serían las primeras elecciones a las que se presentarían, porque son las que antes parece van a llegar, pero ¿cree usted que van a llegar antes de lo previsto? Deberían, yo creo que deberían. Yo creo que tal y como están las cosas en Nafarroa en este momento, lo único que podría hacer Yolanda Barcina, si es que le queda, no sé si de dignidad personal, pero de dignidad política, si le queda algo, lo único que podría hacer es dimitir y convocar elecciones. Es hora de que se convoquen elecciones, de que se dé la voz a la ciudadanía navarra, de que diga qué es lo que piensa, qué soluciones quiere para la situación actual, qué es lo que piensa de la gestión que UPN ha hecho de la mano del PSN durante los últimos años, ¿no? Es hora, sin ningún tipo de duda, de cambiar las cosas, de hacer las cosas de manera diferente en Nafarroa frente al expolio económico, ecológico y social que ha supuesto la gestión, además de que ha supuesto engordarse sus propios bolsillos, ¿no? La gestión de UPN al frente del Gobierno de Navarra ha apoyado siempre en los últimos años por el PSN, ¿no? Sin embargo, ayer Alberto Catalán en este mismo plato decía que sería una mala noticia el adelanto de las elecciones. Yo creo que él, desde luego, si llega a esa conclusión, no la llega desde el punto de vista de lo que conviene a la ciudadanía navarra, ¿no? De cuál es la voluntad y la necesidad de la ciudadanía navarra en este momento. Es decir, la situación de emergencia en general en Euskal Herria es palmaria, pero es que en Nafarroa ya tiene tintes desesperados. Es decir, es absolutamente urgente que termine lo que se ha llamado el chiringuito foral, para que se pueda dar cabida a alternativas que pongan a las personas y a los derechos en el centro y no a las ganancias propias y de los grandes intereses empresariales. En esa misma dirección de que Yolanda Barcina dejara el cargo, se presentó una moción de censura ya hace algunas semanas, una moción de censura que no salió adelante en parte y debido sobre todo a la actitud de los socialistas navarros. No sé cómo interpreta la actitud que está manteniendo el partido de Roberto Jiménez. Precisamente en ese apoyar, en ese compartir responsabilidades en todo lo que ha ocurrido con UPN. Muchas veces nos centramos en la responsabilidad de UPN, que es quien ha estado imponiendo este régimen en Nafarroa en los últimos años largos, pero la responsabilidad de quien le ha apoyado constantemente, incluso de manera palmaria frente a la voluntad de cambio de la sociedad navarra en un momento determinado, la responsabilidad es mucha, y su actitud frente a la moción de censura no es más que decir, su actitud de apoyo a que continúe el gobierno de Nafarroa y a que UPN continúe en el poder que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, hoy por hoy, haciendo números, lo cierto es que necesitarían de la ayuda de
los socialistas, me refiero a la oposición para conseguir que Yolanda Barcina dejara el cargo. Bueno, si se convocaban unas elecciones yo creo que podríamos tener, es decir, podría haber o sorpresas o por lo menos podríamos ver cuál es el panorama que se abre. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de pasar por una alianza con el PSN en este momento en los parámetros en el que está, porque está en los parámetros de mantener el sistema tal y como está y además de cara a poder avanzar en la solución del conflicto de manera integral, a no dar ningún paso. Pero hay que dejar hablar a la sociedad navarra y a partir de ahí ver qué es lo que realmente, ver cuál es el panorama que realmente se abre en Nafarroa. Yo creo que la necesidad de cambio, pero de raíz, que se siente en Nafarroa es muy grande, es muy grande. ¿Usted cree que se van a depurar responsabilidades en todo caso en el caso de Caja Navarra? Bueno, yo creo que no les va a quedar otro remedio, que hacerlo así. Han llegado a tanta desvergüenza que es que ya, bueno, han pasado todas las líneas rojas, ¿no? Y entonces yo desde luego espero que se depuren responsabilidades, aunque siempre nos va a quedar la impresión de que se va a depurar las responsabilidades frente a una anécdota, porque creo que el expolio de Nafarroa ha sido en todos los ámbitos total. Mirando en este caso al gobierno vasco, ¿cómo está viendo la gestión de Iñigo Urkullu? Bueno, pues en opinión de Sortu, la posición de Iñigo Urkullu poniéndose, y lo ha hecho ahora, ¿no? con el tema, de manera muy gráfica, con el tema de la resolución sobre Bateragune, colocándose en una posición como de árbitro, como externa, ¿no? Como de observador, lo que está haciendo es permitir que entren hasta la cocina pues esos que son los enemigos de la paz, los enemigos de un proceso de superación del conflicto aquí en Euskal Herria. Y lo más preocupante de la posición del PNV, la posición de Urkullu, es que no nos presentan, no ponen encima de la mesa, porque no tienen ningún plan para que aquí las cosas puedan avanzar en esos dos aspectos fundamentales, en el aspecto de la resolución del conflicto y en el aspecto de cómo vamos a salir de esta malísima situación socioeconómica que estamos viviendo. En esos dos aspectos el PNV y Urkullu no ponen encima de la mesa ningún plan realmente porque no lo tienen. El otro día, cuando se visualizaba la primera reunión entre los jeltzales y los socialistas para esa reforma fiscal de la que tanto se está hablando, desde Bildu se denunciaba que se está dando las llaves del gobierno a un partido que es la tercera formación y no se ha debatido en ningún caso como fuerza preferente a Bildu. ¿Por qué cree usted que los jeltzales no han contado en ningún momento con el apoyo de Bildu? Bueno, yo creo que tiene una explicación bien clara, ¿no? Yo creo que más allá, es verdad que es un gesto, en mi opinión, es un gesto despectivo hacia la sociedad vasca el pasar por esa segunda fuerza, ¿no? Que tiene tanta representación en el Parlamento, tiene tanta representación porque un espectro tan amplio de la sociedad vasca se la ha dado, ¿no? Entonces, pasar por encima de esa fuerza para buscar un acuerdo con quien tiene una representación muchísimo menor, para mí es un gesto muy despectivo de parte del PNV a toda esa parte tan amplia de la sociedad. Pero más allá de eso, lógicamente el PNV busca el acuerdo con el PSOE porque es el que más se complementa en cuál es su intención en este momento, ¿no? Que es la de conseguir la estabilidad de gobierno e incluir algunos reajustes, lógicamente, pero mantener el sistema tal y como está. Ese es su objetivo y, lógicamente, en ese objetivo no puede encontrarse nunca en el camino con EH Bildu o con Sortu, y sí, desde luego, se encuentra en el camino con el PSE en este caso. Yo creo que lo más grave es que ese acuerdo
no puede dar respuesta a los dos nudos gordianos que tenemos en este momento en esta sociedad, que es cómo vamos a hacer avanzar, cómo podemos hacer avanzar el proceso de paz y cómo podemos salir de esta situación socioeconómica tan mala, ¿no? Es decir, a esos dos nudos gordianos no responde ese acuerdo. En el primero de los casos, porque realmente ya hemos visto cuáles son las dificultades, los obstáculos que para el avance de ese proceso de paz se han puesto por parte del PSN, del PSE y del PSOE en Madrid, y en el segundo de los aspectos porque ambos partidos lo que plantean es efectivamente que se mantenga el sistema que existe ahora mismo, sin quererle mirar a que efectivamente es el sistema y las políticas neoliberales salvajes que se han aplicado en el marco del sistema la que nos han traído a este lugar, y sin cambiar, sin presentar a eso una alternativa cierta, no se puede salir de esta situación. Es decir, crisis, o estamos pagando una crisis o estamos pagando las consecuencias de un sistema. Yo creo que claramente estamos pagando las consecuencias de ese sistema, entonces perpetuarlo no nos va a llevar a ninguna parte. Y además ese acuerdo olvida siempre que lo necesario ahora en este momento es, para abordar esas dos cuestiones, hacer un acuerdo de país en el que no solamente aparezcan dos de sus protagonistas, sino que aparezcan, que se integren todos los protagonistas de la sociedad, los sindicatos, los movimientos, las personas, que acoja a todos esos otros agentes. Pero en todo caso, la decisión de Euskal Herria Bildu no fue desde un primer momento quedarse en la oposición. Como ya he dicho, en ese camino de no dar pasos en la solución del conflicto y en ese camino de perpetuar el sistema no nos podemos encontrar con el PNV, pero no por ello dejaremos de de emplazarle para que vaya por ese camino, y en el momento que vaya por ese camino nos podremos encontrar, pero en ese camino que claramente está diseñando difícilmente nos vamos a poder encontrar. Amaia, que hemos agotado la media hora de entrevista que teníamos, nos han quedado temas por tratar, así que espero que vuelva a acudir a otra cita de TV Hoy. Desde luego que sí. Y es que hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad del día. Volveremos mañana, ya lo saben, a la misma hora puntuales. Ordura arte, egun ona izan, agur.